En el marco de la investigación abordaremos la causal de mal desempeño en que habrían incurrido los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el dictado de una medida cautelar que favoreciera a la ciudad de Buenos Aires, a cuyo efecto se tendrá como marco de análisis la causa 1865 de 2020, Gobierno de la Ciudad con Estado Nacional, sobre acción declarativa de inconstitucionalidad, cobro de pesos. Esta causa además se encuentra conexa a otra promovida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Corte Suprema de Justicia, 1141-2020, Gobierno de la Ciudad contra Estado Nacional sobre Ordinario, Decreto 735 del PEN. A continuación realizaré una descripción de hechos de relevancia institucional que configuran el desarrollo de la línea del tiempo para establecer esta causal de esta hipótesis de investigación. Voy a proceder a mencionar algunos hechos que fueron sucediendo, que terminan en el dictado de esta medida cautelar, que es lo que va a investigar esta comisión, si hubo connivencia por parte de los jueces de la Corte con un sector del Gobierno de la Ciudad para dictar un fallo favorable al Gobierno de la Ciudad y si hubo alguna negociación incompatible o tráfico de influencias o desvío o abuso de poder en el dictado de esa medida cautelar. En la gestión Macri, el 5 de enero del 2016, el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscriben el convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que se buscó fue efectuar progresivamente el traspaso de diversas áreas vinculadas con el Servicio de Seguridad Ciudadana en materia no federal al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 18 de enero del 2016 se publica en el Boletín Oficial de la Nación el Decreto 194 del 2016 que reglamentó el artículo 8 de la Ley 23.548. Este decreto aumenta la participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por aplicación del artículo 8 de la Ley 23.548 y sus modificaciones. Se fija un coeficiente equivalente al 3,75 sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2 de la citada ley a partir del 1 de enero del 2016. El 18 de enero, mismo día que el de la publicación en el boletín del decreto 194 del 2016, la legislatura porteña ratifica el convenio de transferencia progresiva a la CABA de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Iniciada la sesión extraordinaria, se anuncia el tratamiento del expediente 2603 de 2015 sobre tablas que tenía como objeto autorizar al Poder Ejecutivo a realizar las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias que resultan necesarias a efectos de la implementación del Convenio 1 del 2016. El motivo del tratamiento de este expediente tenía que ver con los recursos reasignados por el Decreto 194 del 2016. La oposición planteó en la legislatura que debía pasar por el tratamiento del Congreso de la Nación, circunstancia que no ocurrió. El 27 de enero del 2016, el ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas, Rogelio Frigerio, anunciaba que se iba a realizar un decreto corrector del porcentaje establecido, ya que reconoció que los montos excedían los necesarios para la transferencia de la Policía Federal a la ciudad. El decreto corrector nunca fue dictado por el gobierno de Macri. El 24 de febrero del 2016 se publicó el decreto 399 del 2016 que rectifica el 194 del 2016 y dispuso que el 3,75 en cuestión debía dirigirse efectivamente al financiamiento del traspaso de las funciones de seguridad previsto en el convenio de transferencia progresiva a la CABA. El 16 de noviembre del año 2017, el Estado Nacional, las provincias y la CABA firman el Consenso Fiscal 2017. Este consenso modificó el decreto 194 del 2016 y redujo el porcentaje de participación de Ciudad de Buenos Aires, el cual fijó mediante el dictado del decreto 257 del 2018 en 3,50. De esta manera varió de 3,75 a 3,50. Pasamos al año 2020. El 3 de septiembre del 2020 se produce una masiva protesta de la policía de la provincia de Buenos Aires en un reclamo de aumento salarial ante la desigualdad con los miembros de la policía porteña. El 9 de septiembre del 2020 el Poder Ejecutivo Nacional dicta el decreto 735 del 2020,
creando el Fondo para el Fortalecimiento de la Provincia de Buenos Aires. Este decreto establece que desde la vigencia del decreto y hasta la aprobación de la ley que se apruebe en el Congreso de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires se le reconoce un 2,32%. Y desde la aprobación del Congreso se fijará el coeficiente del 1,40 en ambos casos sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2 de la Ley 23.548. El 18 de septiembre del 2020, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta una acción declarativa de inconstitucionalidad del Decreto 735 del 2020, que tramita como expediente 1141 del 2020 con solicitud de medida cautelar que tiene por objeto: se ordene la inmediata suspensión de los efectos, o sea, de la ejecutoriedad del Decreto 735 del PEN 2020, así como de todos los actos administrativos que se hubiesen dictado en consecuencia. El 10 de diciembre del 2020, el Congreso Nacional sanciona la Ley 27.606, que aprueba el convenio de transferencia progresiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad de todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 5 de enero del 2016. El 28 de diciembre del 2020, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presenta la acción declarativa de inconstitucionalidad de la Ley 27.606. Tramita la Corte por expediente 1685 del 2020. Con solicitud de medida cautelar que tiene por objeto se suspendan los efectos de la ley y que reponga la integralidad los fondos del Tesoro Local que debe ingresar a la Ciudad de Buenos Aires conforme el porcentaje de coparticipación del 3,50%. Y se ordene la restitución de los recursos ilegalmente retraídos. Allí empieza el proceso de conciliación. El 9 de abril del 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convoca a las partes a audiencia de conciliación. La primera se realiza el 21 de abril del 2021. La segunda audiencia se realiza el 12 de mayo del 2022. La tercera audiencia se realiza el 2 de junio del 2022. El 17 de febrero del 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convoca nuevamente audiencia de conciliatoria con el objeto de que lleguen a un acuerdo para resolver la controversia entre las partes. El 10 de marzo del 2022 se realiza la audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia. El 16 de mayo del 2022, el Estado Nacional presenta escrito haciendo saber que las partes se reunieron en 7 oportunidades y en qué consistió la propuesta del Gobierno Nacional. Del escrito acompañado por el Estado Nacional surge que se realizó una propuesta integral que incluyó no solo el monto a transferir, sino además la metodología y la periodicidad de los pagos y la actualización de tales montos, conforme a las pretensiones que la Ciudad de Buenos Aires planteó en su demanda. La propuesta presentada por el Gobierno Nacional es un 51% mayor a lo que efectivamente transfirió el Gobierno Nacional durante 2021 en cumplimiento de lo previsto artículo 3 de la 27.606, lo cual da cuenta de la buena fe de la parte y de la seriedad con la que encaró el proceso de búsqueda de un acuerdo. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad rechazó estas propuestas. Síntesis de la propuesta del Gobierno Nacional. La primera propuesta ascendió a 40.821.191.742 para el año 2021, que incluía el valor promedio de gasto salarial del agente de la Policía Federal Argentina. El total de agentes transferidos son de 19.953. La segunda propuesta del Gobierno Nacional referida fue mejorada a 44.370.860.589, agregando al monto anterior el porcentaje correspondiente a gastos operativos. Se corresponde con el 8%. Luego de la falta de acuerdo, viene un planteo de excusación y recusación contra el juez Rosati por supuestos vínculos y connivencia entre el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, y el director general de la vocalía del doctor Rosati, Silvio Robles. El 27 de agosto del 2022, el Estado Nacional presentó un pedido de excusación para el juez Rosati. Asimismo, en subsidio solicita que se haga lugar a la recusación. El fundamento es la afectación de la garantía de imparcialidad ante relaciones o vínculos de amistad, conforme lo publicado en medios periodísticos que informaran sobre una fiesta realizada en el Four Seasons, a la cual llegaran juntos el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, y el director general de la vocalía del doctor Rosati, Silvio Robles. El 8 de
septiembre del 2022, la Corte Suprema de Justicia desestimó el planteo del Estado Nacional y lo funda en, considerando 5 del fallo, que en efecto la causal invocada debe tener apoyo en el texto legal citado y en circunstancias objetivamente comprobables con aptitud para justificar el apartamiento de los jueces por hallarse comprometida su imparcialidad. Esos extremos no concurren en el caso, ya que quien formula tales alegaciones solo infiere una eventual parcialidad fundada en una supuesta situación fáctica vinculada con uno de sus colaboradores y sobre la base de notas periodísticas. Con respecto a esto, cabe mencionar que de acuerdo surge en la prueba producida las actuaciones sumariales, Isidro Robles no es un mero colaborador, como se manifiesta en el fallo, sino que sería la persona de máxima confianza, depositario de confianza del presidente de la Corte, doctor Horacio Rosati. Resolución a favor de la Ciudad de Buenos Aires haciendo lugar a la medida cautelar. El 21 de diciembre del 2022, o sea, la Corte rechaza el pedido de excusación por parcialidad que presenta el Ejecutivo Nacional y la Corte resuelve el 21 de diciembre del 2022 concediendo la medida cautelar solicitada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ordenando que durante la tramitación del proceso el Estado Nacional entregue a Cava el 2,95 de la masa de fondos definida en el artículo 2 de la Ley 23.548. 2. Disponer que las transferencias correspondientes a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. 3. Ordenar al Estado Nacional que durante la tramitación del proceso se abstenga de aplicar la Ley 27.606. Irregularidades en el procedimiento de sustanciación de la medida cautelar. La determinación del porcentaje del 2,95 de la ciudad no cumplió con las siguientes instancias. No participó la Secretaría de Juicios Originarios en el proyecto de la sentencia. Así surge de la declaración del testigo doctor Rodríguez, que es el secretario letrado de la Secretaría de Juicios Originarios, por donde sí pasó el expediente, pero no participaron del proyecto de sentencia, de formulación del proyecto de medida cautelar. No se pidió informe técnico a la Unidad de Análisis Económicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dependencia creada por la Acordada 36 del año 2009 para casos de sentencias que tuvieran algún tipo de impacto económico. Esta acordada, la 36 del año 2009, crea esta unidad de análisis económico que actualmente está a cargo de el doctor Alperovich, que es el titular de esta unidad de análisis y viene en el día de la fecha. El doctor Alperovich se le cursó oficio para consultarle si había sido girado el doctor Alperovich fue consultado a través de la solicitud a partir de un oficio si él intervino o no la unidad de análisis económico y contestó negativamente. C. No se observaron las disposiciones de la Ley 26.854. Los jueces de la Corte realizaron una interpretación contra el eje violentando el texto del artículo 4 y del artículo 9 de la Ley de Amparo. D. Se resolvió, es decir, no le dieron traslado al Ejecutivo Nacional para que elaborara el informe del artículo 4 que prevé la Ley de Amparo. D. Se resolvió que no afectaba a las provincias, no obstante no haber resuelto la presentación de amicus curiae presentado por los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, de Formosa, de Santa Cruz, de Chaco, de La Rioja, de San Juan, de Entre Ríos y de Santiago del Estero y de Catamarca. A tal fin, la comisión va a convocar para la próxima audiencia los fiscales de estados de estas provincias a fin de que contesten, de que informen cuáles fueron las presentaciones efectuadas a la Corte a partir de esta pretensión del gobierno de la ciudad y si fueron contestadas y atendidas por la Corte o no antes de resolver. No se ponderó el informe presentado el 16 de mayo del 2022 por un organismo técnico como la Comisión Federal de Impuestos. El 16 de mayo del 2022, este organismo, la Comisión Federal de Impuestos, conocido como la CFI, debía intervenir de acuerdo a lo preveía la Ley 27.606 que votó este Congreso para establecer la transferencia de del dinero para pagar la policía. No se fundamentó ni se describieron pautas de cálculo objetiva que determine el porcentaje de 2,95 al que arriba la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el que se benefició al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En tal sentido, el doctor Rodríguez de la
Secretaría de Juicios Originarios, cuando fue consultado acerca de dónde surgía la pauta objetiva, no pudo responder a esta pregunta. Así que tenemos varios testimonios que fundamentan lo que estamos planteando en estas observaciones que realizamos después de historizar los hechos. Filtración de chats entre Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles. El 30 de diciembre, recordemos que el fallo se dicta el 21 de diciembre del 2022. El 30 de diciembre del 2022 se filtran conversaciones por chats entre Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, y Silvio Robles, funcionario de la vocalía del doctor Rosati, a las que se hablaba de la causa coparticipación y el rol que habría tenido el funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo que se dio a conocer como el fallo Robles en esta conversación. Nuevo planteo de excusación y recusación ahora contra los 4 jueces de la Corte. Es decir, en esta conversación lo que de alguna manera surge de estos chats filtrados es que Silvio Robles le decía cómo proceder para obtener un fallo favorable en coparticipación. Para eso vamos a citar a Silvio Robles y a Marcelo D'Alessandro para que confirmen la veracidad o no de estos chats. El 27 de diciembre del 2022, el Procurador del Tesoro de la Nación solicita que los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se excusen de intervenir de aquí en más y en subsidio se otorga al presente el carácter de planteo recusatorio. El planteo se funda en que los magistrados en el fallo cautelar adelantaron su criterio con relación a varios aspectos de la controversia, que son cruciales para la definición del fondo de la cuestión debatida en autos. El 1 de febrero del 2023 se amplió el pedido de excusación por los chats filtrados en diciembre del 2022 entre Robles y D'Alessandros. En esta oportunidad expondremos sucintamente diversos elementos que a priori configurarían o podrían configurar la causal de mal desempeño por desviación de poder, es decir, falta de independencia en el dictado del fallo cautelar que habrían incurrido los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Daniel Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En ese sentido, elementos que configurarían la causal de mal desempeño y que serán investigados a partir de las audiencias que llevaremos adelante a partir de ahora en la causa coparticipación serían los siguientes. Haber omitido la intervención de la Secretaría de Juicios Originarios en el proyecto de resolución cautelar, haber omitido intervención de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia, dependencia creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para analizar y proyectar el impacto económico o financiero de sus resoluciones. En este caso, el fallo no tuvo intervención de la Unidad de Análisis Económicos. Haber omitido dar oportuna intervención a las provincias que se habrían presentado como amicus curia, haber omitido la ponderación de prueba relevante como el informe de la CFI, Comisión Federal de Impuestos, organismo técnico especializado cuya intervención había sido expresamente prevista en el artículo 2 de la Ley 27.606, sancionada el 28 de diciembre del 2020. Ausencia de pautas objetivas para la determinación del porcentaje del 2,95 de la masa de fondos definida en el artículo 2 de la Ley 23.548, Ley de Coparticipación Federal, vulneración del sistema republicano federal, considerando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el rango de provincia, violando lo establecido en el artículo 117 de la Constitución. Haber desnaturalizado la vía procesal idónea, habiendo habilitado un recurso subsidiario como es la acción declarativa de certeza. Tramitación irregular de la medida cautelar al negar al Estado Nacional el ejercicio del derecho previsto en el artículo 4 de la Ley de Amparo 26854 de medidas cautelares a las causas a las que es parte o interviene el Estado Nacional. Arrogarse facultades legislativas violando el sistema de organización federal y la división de poderes, ordenando el Poder Ejecutivo se abstenga de aplicar la 27.606. Esto es lo que ocurrió a partir del fallo, del dictado del fallo cautelar. Ordenan la suspensión de esta ley votada por el Congreso. Haber paralizado el trámite de la demanda principal que resulta de idéntico objeto que lo resuelto por los magistrados de la cautelar, encontrándose sin resolución los planteos de fondos interpuestos por el Estado Nacional. Haber abandonado y variado los criterios de ponderación restrictiva de las medidas cautelares cuando, como en el caso, su resolución favorable implica un adelanto de sentencia y puede implicar un perjuicio irreparable para las arcas públicas. Haber mantenido en el cargo a funcionario judicial involucrado en situaciones reñidas con la ética que describen
una relación de connivencia, tráfico de influencia y afectación de la independencia que debiera tener el Poder Judicial. Nos referimos a la relación entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Alessandro, y el director general de la vocalía del presidente de la Corte, doctor Rosati, Silvio Robles, y su incidencia con el dictado del fallo cautelar denominado como fallo Robles, en alusión al funcionario Silvio Robles. Finada la descripción de los hechos, se da continuidad a la presente reunión fijada para el día de la fecha. Estas serían algunas de las hipótesis de investigación de posibles causales de mal desempeño que vamos a tratar de determinar si ocurrieron o no. Hay pruebas ya producidas, como mencioné, el oficio que presenta y contesta el doctor Alperovich, y tenemos otra prueba informativa que ya ha sido producida y los testimonios de los testigos que vamos a citar al día de la fecha. Al día de la fecha tenemos dos testigos, el doctor Horacio Díez, que es el subprocurador del Tesoro de la Nación, quien realizó las excusaciones y recusaciones por parte del Gobierno Nacional, y tenemos también al doctor Alperovich, que es el titular de la unidad de análisis económico que mencioné que no tuvo intervención en el fallo cautelar.